Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. A mí no me gusta, no es que no me guste, queridos hermanos, sino es que no es algo que me fascina que me regalen ropa. Pero regálame un destornillador o una llave y te aseguro que me voy a gozar, porque me encanta estar armando herramientas aunque no sepa nada de mecánica. Y tengo un Jeep que tengo allí, transformador de corriente, compresor de aire, hasta biombo, tengo tape, todo lo que se les pueda ocurrir tengo allí adentro de ese Jeep. Al punto que Patricia me dice a mí que, pastor, usted pareciera que se fuera a quedar en el rapto, como que huyendo en las montañas para huir del anticristo. Tengo de todo en el Jeep, totalmente. Ahora, como pastor, aquí en esta iglesia hay mucha gente, mucho más diestra que yo en mil cosas. Hay gente con una capacidad, son gente experimentada en una área especial. Y yo no soy ducho, quizás sea al menos ducho de ustedes. Pero tengo de parte de Dios una caja de herramientas. Y la iglesia es una caja de herramientas. Ahora, lo importante nosotros como herramientas e instrumentos de Dios es que estemos disponibles para ser usados. Que aquí necesitamos una llave de ajuste, ahí está. Ahí está un destornillador, hay una pinza. Dios quiere que estemos disponibles para ser usados en sus manos. Y Él nos ha dado una capacidad, nos ha dado dones para poder ejercitarlos idóneamente en su reino. Así que somos instrumentos. El punto está en estar disponibles en las manos de Él. Ahí está la clave. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, por estar disponible y con la capacidad y el amor para hacerlo, se volvió una cuchilla suiza con 1000 funciones. Y cuando uno quiere amar a Dios y estar disponible para su reino, Dios lo va dotando de dones. Si hay pocos, lo que normalmente ocurre, que son pocos los obreros y la mies es mucha, esas personas pocas, Dios los dota para el servicio y capacidades. Y quiero ver en estos pininos del apóstol Pablo como instrumento en la mano de Dios, que en primer lugar, él enseguida se desempeñó como predicador. El versículo 20 al 22 dice así: enseguida, una vez bautizado, al día siguiente predicaba a Cristo en las sinagogas. Llámese Cristo, que predicaba a Jesús como el Mesías en las sinagogas, en la área más peligrosa, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y por eso que tenemos que ser una herramienta en la mano de Dios para predicar. La labor es inmediata. El Señor le dijo a los discípulos en ocasión de la mujer samaritana: ya los campos están blancos para la siega. Ya están blancos para la siega. El problema es que escasean los segadores. Ya están blancos para la siega. Entonces él inmediatamente predicó, directamente en el lugar álgido, peligroso, en la sinagoga. Y no solamente que Cristo era el Mesías, sino que era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda? Dice que procuraban matarle por haber sanado en sábado, pero procuraban aún más matarle por haber dicho que Dios era su Padre. Y Pablo está diciendo directamente en la sinagoga: Jesús no solamente es el Mesías, sino el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Cristo no es Mahoma, que los restos de Mahoma se están adorando allá en la Meca. Quiero que me muestre un hueso de Cristo. En el momento que hay un hueso de Cristo, ya nuestra Biblia vana nuestra fe. Porque la fe cristiana descansa en que Cristo se levantó de los muertos. Cristo es el Hijo de Dios. Dios de vivos, Dios no de muertos. Y el apóstol dice aquí, vamos a leer hasta el versículo
21 y 22, lo que es el impacto de un hombre, de un testimonio. Y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Qué significa atónitos? Sorprendidos. Sorprendidos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y eso era lo atónito. ¿Cómo de perseguidor se vuelve ahora predicador? Y eso es lo que hace Dios, el cambio enorme, de que este es instrumento escogido. Y el instrumento, y normalmente uno me he quedado a veces atónito de ciertas personas, que yo no me atrevería a hacer estas cosas. Un hombre que se para en un autobús y le dice, señores, pongan atención, y comienzan a predicar el evangelio en un parque. Yo digo, bueno, esto es creído este hombre, pero si uno se pone a ver de dónde Dios sacó a ese hombre, de qué fango, de qué pozo, de qué ciénega fue rescatado, te das cuenta que el que más se le perdona, más agradece. Y Pablo, que él se autodenominaba a sí mismo como el abortivo, el más pecador de todos, era un predicador. Mientras que los otros pensaban qué hacer, él ya estaba predicando. Automáticamente, un instrumento de Dios no dice mañana, es ya, es ahora que quiero ser una herramienta disponible para Dios. Cuando yo comencé el evangelio, yo me volví loco, me enseñaron a evangelizar con las 4 leyes. Y oye, traje gente a la iglesia. El problema es que no había quien regara las plantas recién nacidas. Y ahí al final, de aquellos recuerdos de los pininos, puedo decir que los alas estuvieron allí. Pero el punto estriba en que uno, cuando está enamorado de Cristo, testifica del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Yo he nacido de nuevo. Yo creo que Cristo es una verdad. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Esto no es tradicionalismo. Esto no es religiosidad. Esto no es un invento de los hombres. Es una verdad. Cuando uno verdaderamente ha sido cautivado por él, es un instrumento de Dios. Señor, yo quiero hacer, puede decírselo también al Señor, cuando uno no sabe qué hacer en la iglesia de Cristo, hombre, ¿sabe cómo puede orar? Señor, yo quiero hacer aquel pollino que estaba a la vuelta de una esquina, en una calle cualquiera, y estaba comiendo hierba, y dice, este es el que va a montar al Señor para entrar a Jerusalén. Dice que ese pollino nunca había sido montado por nadie, y estaba jovencito. El primero que lo montó fue el Señor, un pollino, un instrumento en las manos de Dios. Y verdaderamente cuando uno quiere ser útil en el servicio, Dios le da la capacidad para servir. Y observen que hablando de hijos, en el versículo, vamos a leer hasta el 22, ¿verdad? Pero Saulo, cuando ellos quedaban atónicos diciendo, oye, este no es la SS, la Gestapo judía que vino a perseguirnos acá, y entre más sospechaban de la conversión de Pablo, dice que, pero Saulo mucho más se esforzaba. Y este es el segundo punto que quiero decir, que un instrumento de Dios es un instrumento esforzado. Esforzado. Entre más a Pablo le miraban con recelo y lo miraban como no creyendo verdaderamente que era él, sino que era un espía encubierto, más Pablo se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entre mayor oposición que hay que hacer, mayor esfuerzo, tenemos que demostrar con las Escrituras que Jesús era el Cristo, era el Cristo. Ya el Mesías está aquí. El pueblo judío está esperando al Mesías. Y por eso está como el valle de los huesos secos, que habla el profeta. Jesús era el Cristo. Y tenemos que esforzarnos, queridos hermanos, por demostrar nuestra fe.
Presentad con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande de vuestra fe, de hacerlo con demostración clara en la Escritura de que Jesús era el Cristo. Y miren que usa la palabra esfuerzo, una palabra interesante. Todo en la Biblia, todo en la vida es esfuerzo. Nosotros ponemos la fe, pero también hay una parte de esfuerzo. Por ejemplo, no requiere esfuerzo apartar un tiempo con el Señor, leyendo su Escritura asiduamente, y en vez de estar en la televisión, estar frente a la Biblia. ¿Requiere un esfuerzo y un empeño? Sí. Requiere empeño orar todos los días, orar sin cesar. Un empeño. Me he puesto en la tarea de que una Biblia de púlpito que tengo, hacer una Thompson al estilo mío, ¿no? Con sus propios conceptos y su numeración y todo. Y en el momento, comencé por Mateo y voy por Lucas, ahí poniendo versículo por versículo, subrayando palabrita por palabrita, hasta formar una cadena temática. Y me he dado cuenta que como lo he hecho continuadamente y asiduamente, ya se ha vuelto algo natural. O sea que el esfuerzo trae disciplina y hay que esforzarse por hacer las cosas. Llega el momento en que uno se puede quedar horas leyendo su Biblia, en vez de estar viendo una telenovela que nunca termina y la misma toquetadas de siempre, y invertir bien el tiempo, invertir el tiempo. Hay que esforzarse. Miren las palabras que el Señor le dio a Josué en 1:8, léalo desde el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse porque va a haber cansancio, va a haber decepciones, va a haber problemas, pruebas, tribulaciones, angustias, y hay que tener ese segundo aliento, ese esfuerzo que da el Señor también y que Dios va a reparar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate porque tú vas a repartir la herencia de la tierra prometida. Y verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y la garantía de que Josué iba a repartir la tierra prometida es que tenía que cuidar la ley de Dios, guardar la ley de Dios. Y aquí tenemos a un Pablo que entre mayor oposición tenía en cuanto a sospechar de su conversión, más se esforzaba, más valiente era en sostener su testimonio, su predicación. Y aquí tenemos esto importante, esfuerzo. Yo decía hoy, oye, pastor, va a haber un día irregular por el referéndum, porque la gente puede votar y oye, pero esto es un asunto de disciplina. Yo voté 2 minutos, voté y mi vida. Todo es cuestión de esfuerzo. ¿Qué dice el perezoso? El perezoso va a sacar trabajo, voy a tener un currículum, voy a repartir currículum para conseguir trabajo. Pero dice el proverbio, el león está en la calle, no, hay paro, se tiraron los trabajadores a las calles, no, mejor voy mañana. Siempre va a encontrar una excusa para no hacer las cosas. No, ¿cómo es posible que si hay algo no puede haber otra cosa? El esfuerzo. Eso es lo que nos hace falta, el esfuerzo. Yo digo a mis hijos, un hombre tiene que hacer varias cosas a la vez. Estaba esperando a alguien. Yo cuántas bosquejos no he ido haciendo una fila de un banco o esperando en una clínica. No puede tener varias cosas a la vez. La cosa es que hay que redimir el tiempo y esforzarse. Esforzarse. Es una parte importante para ser un instrumento de Dios. Instrumento de Dios es ser esforzado. Ustedes saben que nuestro hermano, hablando de herramientas, ¿no? Nuestro hermano Yusef, el papá de Yusef, él no es un mecánico para mí, él es un cirujano. Se va de blanco, su overol es blanco, siempre blanco. Y él va usando las herramientas, la va
Y ahí mismo la va limpiando con un trapo y lo coloca en el orden. Él puede hacer así, y tiene una 316, hace así, y toma la medida exacta. No se ensucia, y cada vez que se muestra un poquito, agarra la gasolina y se cirujano totalmente. Pero a veces hay que ser esforzado para tener ese orden. Pero a la larga, una persona esforzada logra hacer valer muchas cosas. ¿Qué dice Proverbios 6? Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Que no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. Y prepara en el verano su mantenimiento para tenerlo en el invierno. ¡Ey! No tiene capitán ni gobernador el Señor. No tiene que necesitar a una persona. ¡Párate! Ella se levanta sola. Ella tiene disciplina. Ella no necesita que le digan que te voy a descontar 3 días de tu salario. Ella responde, no le interesa. Y allí tenemos en el jardín una jarriera que no hemos podido acabar con ella. Es increíble. Le hemos tirado todo. Y no hay forma. ¿Por qué? Porque son esforzadas. Y toda persona esforzada tiene resultados en el Señor. Hay que poner el esfuerzo. Se atascó la carreta en un fango. Señor, ayúdame. Sí, hijo mío, bájate. Señor, dame fuerza. Sí, Señor, quita un poco de lodo. Sí, Señor, dame fuerza. Echa un poco de piedra. Muy bien. Ahora, súbete y dale fuerza a los bueyes para que salgan de ahí. Tiene que haber siempre un esfuerzo. Y les digo por qué, porque, hombre, viene el referéndum, hay un problema para asistir. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Nuestro hermano Richie dice, papá, es increíble. Estaba en una oficina pública. Tempranito voy a irme para ir a agarrarle primero. Dice que la puerta, esos cubículos que son por mitad, las paredes, ¿sabes? Que son gipsos, no sé qué son. Y estaban los empleados afuera. Dice, ¿qué pasó? Que no pueden entrar. No, es que el tipo que tenía la llave no vino a trabajar. Oye, pero si es una más subirse, entrar y abrir por dentro. No siento, yo no sé ese tipo para qué, mira tú, no podemos trabajar. Vamos a ver, hermano, la vida implica esfuerzo. Y eso no está exento el Evangelio, el ser esforzado. Y Pablo, dice la Escritura, estamos leyendo el versículo 23, pero se esforzaba más y más demostraba que Jesús era el Cristo. Y vamos a leer el 23 al 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Esos muchos días, según lo que he aprendido, comparándolo con Gálatas, pudo haber sido 3 años, Pero sus acechanzas, el acecho, llegaron al conocimiento de Saulo. ¿El acecho para qué? Para matarlo. Pero gracias a Dios que Dios avisa. Dios le puso en el conocimiento de Saulo que lo querían matar, al igual que Dios puso en el conocimiento de José, que tenía que irse con María para Egipto. Dios puso en el conocimiento de José que ya podía regresar, porque se habían muerto los que perseguían al niño. Dios avisa, Dios nos guarda, nos protege, nos cuida. Pablo estaba predicando, Pablo estaba esforzado, y cualquier enemigo que quiera levantarse contra un hijo de Dios, Dios lo protege. Dios lo protege. Y el versículo que dice que ellos, verso 24, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Estaban al acecho. Querían acabar con el mensajero de Dios, con aquel predicador esforzado, continuo, constante, valeroso. Querían matarlo. Porque así hará siempre el enemigo, acabar con su mensajero. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, tipo Indiana Jones, muro enorme, le bajaron a Pablo, descolgándolo en una canasta. Exactamente como los espías de Jericó, los espías de Israel que fueron bajados de la ciudad también por una canasta. Así estamos. Este escape fantástico, que Dios cuida a sus mensajeros. Dios los guarda del mal. Por eso que Pablo decía, señores, oren. No porque yo no tenga una cárcel, no porque no pueda yo cumplir mi ministerio, sino para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Porque no es de todo la fe,
para que sea librado de hombres perversos y malvados que están por todos lados. Y Dios cuida a sus hijos, a los instrumentos de Dios. Aquel que se presenta disponible, aquí está. Dios nos va a guardar de todo mal, de todo mal. En tercer lugar, todo instrumento de Dios necesita el compañerismo de la iglesia. Pablo se convirtió, Pablo fue un predicador esforzado, pero todo hombre, no somos Robinson Crusoe, viviendo aislados, necesitamos el compañerismo de la iglesia. En el versículo 26 al 30 dice, cuando llegó a Jerusalén, después que lo descolgaron del muro, en esa canasta, trataba de juntarse con los discípulos. Él trataba, pero todos le tenían miedo. Miedo, porque quiero decirles, hermanos, que las conversiones, cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Eso lo sabemos tú y yo ahora. Pero esa gente que estaba comenzando en esa iglesia primitiva, no podían todavía concebir que Dios pudiera hacer cambiar a un hombre de la noche a la mañana. Así que ellos le decían, oye, le tenían miedo, porque Pablo era implacable, implacable. Es como cuando un perro te muerde, y no se te olvida. No, pero eso fue que se me salió, pero él es manso. Manso, amárralo. Como el oro que tenemos en la casa. Solamente ama casi, punto. Y yo le doy queso, le trato de ganármelo. Pero es radical, es que cuando es macho, nos gusta de los machos. Él va con su ama. Y le ha agarrado el queso y ¡chac! Me muerde. Y yo digo, lo siento, porque comienza a darme vuelta para que le dé algo, pero ya me mordiste. No te doy nada. Y me cepilla y todo. Porque me agarró y ¡chac! 2 veces me hizo lo mismo, dándole yo, ¿cómo va a morder la mano amiga que le da de comer? Y resulta entonces que a Pablo, todos recordaban la muerte de Esteban, todos recordaban que fueron asolados, que le retiraron patrimonio, que quitaron todo, muchos también murieron. Así que, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, Dios los bendiga, hermano. Ajá, sí, cómo no. Sí. No, me gusta, ¿para dónde van? No hemos sabido, no hemos decidido todavía. No, tenía este espía aquí al lado, no sé si es una figura encubierta. Y ahí estaba, no podían todavía concebir que Dios hace nacer por su poder un hombre nuevo. Que las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí dice que notaba, pero no creyendo que fuese discípulo. No creían que habían nacido de nuevo, no creían en el poder de la conversión, no lo podían creer. Pero aquí viene una parte que es importante, y aquí es donde yo quiero destacar la labor que tienen los discipuladores en la iglesia. Un discipulador en la iglesia es un puente del mundo a la iglesia. La mejor cara que tiene la iglesia de Cristo es aquel que le comparte la fe a alguien, que lo discipula, que lo edifica. Hay algunos hermanos nuevos que están llegando que ya están siendo discipulados, y cuando cuando la primera vez que los conocí, ahora la segunda yo siento ya la cara familiar. Ya sabemos que somos familia y que estamos más cercanos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma mente. Tiene que haber siempre un instrumento de integración a la vida de la iglesia. Y en este caso necesitamos Bernabé, consoladores, hermanos que se involucran en la vida de otros. En este caso quiero que lea, por favor conmigo, el verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, a las columnas de la iglesia, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Bernabé quería que Saulo se incorporara al cuerpo de Cristo. Bernabé deseaba que Pablo tuviera la familiaridad con la iglesia. Bernabé sabía, al igual que debemos saberlo todos nosotros, que la iglesia es el jardín de Dios. Es el cuerpo del Señor en el cual se atiende a las almas. Y Pablo, con todo y que era predicador y que se esforzaba, él necesitaba el apoyo de sus hermanitos. Y dice que él le contó a los apóstoles cómo Dios, el Señor, le había aparecido en el camino, y el cual le había hablado a él,
un privilegio enorme que tuvo el apóstol. Y como en Damasco había hablado, miren la palabra, ¿qué usa la palabra? Valerosamente. Usa la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Pablo demostraba esa valentía, valerosamente en el nombre de Jesús. Y por eso que Bernabé fue la introducción a la iglesia. Y Bernabé también colaboró en buscarlo después en la iglesia de Antioquía. Cuando él estuvo en la etapa oscura de su vida, que no se supo qué se pasó en esa época, Bernabé lo buscó allá en Tarso también. Un instrumento de amor para integrarlo a la iglesia de Cristo. Y dice que ya después de la labor de Bernabé, de integración, el verso 28 dice, y estaba Pablo con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía, ya ahora sí, ya nadie lo estaba mirando, ya con aquella malicia. Y dice el verso 29, y hablaba denodadamente, otra vez con fervor, con entusiasmo, y por favor, cada vez que usted hable del nombre de Cristo, por favor, hágalo valerosamente, hágalo con denuedo, con fervor. Hermanos, es verdaderamente, yo soy gozoso, ¿no? Desde que conocí a Cristo, hay un entusiasmo en mi vida. Dice que estaba en una iglesia esperando al pastor que venía. Estaban esperando en el bus. Y los hermanos calculaban, ¿cuál será? ¿Cuál será? Eso va un hombre sacado de negro. Usted es el pastor, ¿verdad? Y yo, no, este es un negro de escoba muy grande. ¿Cuál es la idea que tenemos de un pastorado? ¿Ah? ¿Una cara de sepulturero? ¿Ah? Cuidado. Todo el mundo quieto, no. Entró el ungido. No. Pero lo importante de todo esto es que él no bajó la intensidad de ser el instrumento del Señor. ¿Por qué? Porque él era predicador, esforzado, valeroso, hablaba con denuedo y quería el compañerismo de sus hermanos. Lo rechazaron porque le temían, pero al final, ese era el hombre de Dios. Él era ya una cuchilla suiza, porque estaba actuando por delante de todos, con un entusiasmo gigantesco. Cuando uno va a comprar un carro, que vale decir que todavía no se lo he comprado nunca nuevo, pero cuando vas a esos vendedores, ay, a la vida, te tienes que quitártelo de encima, o vas a algún lado que quieres y hay vendedores que te dan hasta el momento en que te sientes obligado a comprar. Si nosotros habláramos con ese denuedo de un vendedor, con el fervor, con la valentía, con esa ímpetu que da el Señor, otros resultados habría. Y por último, queridos hermanos, y dice que disputaba con los griegos, pero otra vez, verso 29, pero estos procuraban, ¿qué? Matarle. Oye, procuraron matarle en Damasco. Llegó a Jerusalén, procuraban matarle. Oye, pero qué mal lo he hecho yo. Estoy enamorado de Cristo. Estoy diciéndole a todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Él cambió mi vida. Yo perseguía todo el camino, pero ahora soy... ¿Por qué me quieren matar? Por lo mismo que tú eras antes. Él ahora otra vez tiene que huir de Jerusalén, que era la casa matriz de los principales sacerdotes, y irse. Dice que cuando supieron esto los hermanos, verso 30, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, que es su ciudad natal, y ahí quedó, guardadito, sin iglesia, hasta que Bernabé vuelve y lo trae como instrumento. Quiero advertir un último punto. Hermanos, como instrumentos de Dios, escuche bien, iglesia mía, iglesia del Señor Jesucristo, el número 4, como instrumento de Dios debemos aprovechar la paz que tenemos hoy en Panamá para cimentar la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos aprovechar la paz. El versículo 31 habla de un descanso que hubo. De la persecución anterior ahora un descanso. Dice el verso 31, entonces las iglesias
tenían paz por toda Judea, por Galilea y por Samaria. Pero resulta que cuando hay paz y cuando hay dejadez, ¿qué interrupción tenemos aquí en Panamá para predicar el Evangelio? Tenemos libertad de culto. Los gobernantes respaldan, ¿no?, el Evangelio, no se oponen a él. Tenemos libertad de congregarnos, pero debemos aprovechar ese descanso, esta paz que Dios nos dio, para lo que dice más adelante. En esa paz dice, y eran edificadas las iglesias. O sea, para poder haber edificación en la iglesia, tiene que haber enseñanza. Se aprovechó la paz para enseñar. Dice que andando en el temor del Señor, que significa que el pueblo del Señor obedecía lo que la palabra de Dios decía. Había temor de Dios. Y dice, y se acrecentaban, es decir, seguían creciendo mucho más y más, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer en tiempos de paz? Edificar. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que crecer en la iglesia de Cristo. Y esa palabra edificar es importante en estos tiempos de confusión doctrinal. Ustedes saben que una interpretación errónea de la Escritura no edifica la iglesia. Cuando hay una interpretación errónea de la Escritura, lo que se llama una secta o una herejía, lo que hay es destrucción. No hay edificación, hay destrucción, hay abuso del poder. Tenemos que aprovechar la paz que Dios nos dio para cimentar a la obra del Señor en estos tiempos de confusión. Estos tiempos de confusión. Porque, queridos hermanos, la Edad Media se caracterizó por ignorancia. Pero hoy hay más Biblia que nunca. Hay Biblias en todo sentido. Y estamos viviendo el tiempo de la Odisea, en que la iglesia está complacida en una bendición materialista nada más, y no edificando al cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer esfuerzo por cimentar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Dice que un pastor de una iglesia le dijo a una hermana: pastor, mire que he soñado que tengo que dejar a mi marido. Y Dios me lo confirmó en su palabra. Yo estaba orando, debo dejarlo. Y le digo: Señor, háblame. Y ¡tan! Puse el dedo y dice: despojados del viejo hombre. Aquí está. Ahí está la base. Dios me ha confirmado que tengo que dejar. Igualmente aquel hombre que dice que quiere dejar a la mujer, dice: mujer, tengo que dejarte porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si no hay una interpretación adecuada con el Señor, estamos haciendo que la Biblia quiera decir lo que yo quiero, y resulta que el lector se vuelve el autor de la Biblia. Cuando vamos a ser edificada la iglesia, es para ser transformados por la palabra del Señor, porque si no, vivimos esclavos de nuestra cultura, esclavos de nuestras tradiciones, esclavos de nuestra manera de pensar. Tenemos que tener la humildad de aceptar ser fortalecidos por el Señor, cimentados por el Señor. Si no, entonces hay locuras de este tipo. El hombre que está orando en el campo y: Señor, mira, mándame comida, y entra la gallina. Gracias, Señor. Y resulta que la gallina es del vecino. Eso es robar. Eso es robar. Entonces tenemos que saber que la Biblia no quiere decir lo que yo quiero, sino ser edificado y aprovechar la paz. Miren, hermanos, la paz, ahora mismo en Estados Unidos existe una solicitud, y está en el Senado, en el Parlamento de ellos, de evitar, de prohibir toda difusión del Evangelio por los medios masivos de comunicación como la televisión y la radio. Ya prohibieron orar en las escuelas, como una tradición que tenían, que se volvió tradición. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos. Aprovechemos la paz que tenemos. No nos enfoquemos en el materialismo nada más. Como decía la iglesia de la Odisea: estoy bendecida y rica, y no tengo necesidad de ninguna otra cosa. Dios está sobre mí. ¿Y cómo le dijo el Señor a la Odisea?
eres pobre, ciega, desnuda, desventurada y miserable. Sin embargo, queremos en los tiempos de la Odisea, de la iglesia materialista, vivir como la iglesia de Filadelfia, guardando la palabra de Dios, viviéndola, como el apóstol Pablo. Hermano, ¿quiere ser un instrumento útil para el Señor? ¿Quiere decirle al Señor, Señor, yo estoy en tu caja de herramientas, yo estoy disponible para ti, quiero estar disponible para ti. Dame la capacidad para hacer tu voluntad, ser obediente a ti. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de querer ser, y Dios respalda ese querer, esa transformación. Yo quiero, antes de irme, en esta semanita, vamos a orar y los invito, oremos y pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y lo invito, hermano mío, que como Saulo, que seamos instrumentos, predicadores esforzados, que tengamos compañerismo en la iglesia, pero que aprovechemos el tiempo que Dios nos dio para hacer su trabajo. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.